Todo lo relativo a las explosiones nucleares nace en secreto. Edward Teller, físico. Una ciudad japonesa de 1 millón de habitantes, la 10ª del país, Hiroshima. El 6 de agosto de 1945, nadie avisó a sus habitantes de que su ciudad se disponía a ser borrada del mapa. Hiroshima, ciudad universal. Aquí fue donde comenzó la era nuclear. En esta madrugada de marzo de 2011, una nueva amenaza se cierne sobre la población japonesa. A 1000 kilómetros de distancia, 3 reactores de la central de Fukushima entran en fusión. Un terrible seísmo, seguido de un gigantesco tsunami, asola el noreste de Japón. Desde Hiroshima hasta Fukushima, ¿qué hemos aprendido realmente sobre la energía nuclear? ¿Qué tienen en común los refugiados de un accidente industrial y las víctimas del acto de guerra más espectacular del siglo XX? Desde Hiroshima hasta Fukushima, los expertos han minimizado los riesgos. Los políticos han negado la magnitud de los desastres. Y las excusas de los industriales no han cambiado nada. Desde hace más de 65 años, la historia de la bomba y la energía nuclear, ese poder inaudito, es una larga cadena de secretos. La cara oculta de Hiroshima. Primera parte. Estas siluetas han quedado impresas para siempre en las últimas paredes que permanecieron en pie tras la primera explosión nuclear. En un radio de 200 metros, los cuerpos que no se volatilizaron quedaron carbonizados. Solo sobrevivieron quienes se hallaban lejos del epicentro o protegidos por muros de hormigón. Al día siguiente de la explosión, el doctor Hachiya trata de ayudar a los heridos. Todos se ven afectados por un mal misterioso. 9 de agosto. Ayer, uno de nuestros enfermos se estuvo quejando todo el día de que le dolía la boca. Hoy le han aparecido numerosas microlesiones en la boca y bajo la piel. Cuando llegó al hospital, el paciente padecía solamente un gran cansancio. Aparentemente no tenía ninguna herida. Esta mañana otros pacientes han empezado a sufrir hemorragias subcutáneas, además de vómitos de sangre. Sin embargo, ninguno de ellos presenta ningún síntoma conocido. ...18 de agosto. Hoy ha aparecido un nuevo síntoma. Muchos de los pacientes han empezado a perder el pelo. Tienen un color enfermizo. Los observadores enviados sobre el terreno por el ejército japonés no saben qué pensar. Hiroshima y Nagasaki han sido aniquiladas por un arma desconocida. Y no parece tratarse de un gas tóxico. Victoria, Japón se rinde. En Estados Unidos todos piensan que las 2 bombas atómicas han puesto fin a la guerra. Para la población es todo un descubrimiento. Estas armas han sido desarrolladas en el mayor de los secretos. Ni siquiera el Congreso sabía de su existencia. Pero la historia que se vende a la opinión pública es la de unos héroes modernos, no la de una ciencia asesina. Informe sobre nuestro desarrollo atómico. El 16 de julio de 1945 en Alamogordo empezaba la era atómica. 20 segundos. Los doctores James Bryan Conant y Vannevar Barbush se encontraban entre el público. 5 segundos.
¡Fuego! Para Mr. Conant y Mr. Bush, que han supervisado el desarrollo de la primera bomba, este fue un momento de intensa satisfacción. Esta película de propaganda narra la historia de la bomba, en la versión del ejército estadounidense. Es una ficción. Solo los personajes son reales. Hay un militar, Leslie Groves, el jefe del mayor proyecto de América durante la guerra, el Proyecto Manhattan. Como jefe del Proyecto Manhattan durante la guerra, yo era el responsable del desarrollo de la bomba atómica, del control de la energía atómica y de toda la seguridad. También está Robert Oppenheimer, el responsable científico del Proyecto Manhattan. Adelante, por favor. Control automático. Esta vez hay mucho en juego. Todo saldrá bien, Robert. Estoy seguro de que no nos vamos a arrepentir. Lo sabremos en 40 segundos. Corten. Su obsesión es saber si la bomba será eficaz. Y también está Bush, el político, el que hizo posible la bomba al impulsar la alianza entre militares, científicos e industriales, creando así lo que aún hoy se conoce como complejo industrial militar. De esta alianza nacerá la bomba atómica, un arma que va a cambiar el mundo. Los Álamos es un centro de investigación militar desde 1943. Por aquel entonces, el científico Oppenheimer convence al militar Groves de que es el lugar idóneo para construir un prototipo de bomba. En realidad, los investigadores disponen de medios casi ilimitados y van a dejar que la ciencia se desate y engendre un monstruo. Hiroshima había de ser destruida para demostrar que la bomba atómica era uno de los mayores éxitos científicos de todos los tiempos. Todo empezó en 1939 cuando el célebre físico danés Niels Bohr acudió a los Estados Unidos para una reunión en Princeton. Bohr llega con una mala noticia. Al parecer, un equipo de investigadores alemanes han logrado la fisión de un núcleo de uranio. Esa operación podría producir una energía descomunal. ¿El resultado? La fisión nuclear. En los círculos científicos, la noticia supone todo un bombazo. La parte del átomo que se pierde explota en forma de energía, demostrando así la teoría de Einstein, según la cual la masa y la energía son en realidad una misma cosa. Paralelamente, en marzo de 1939, el ejército alemán ocupa Checoslovaquia. No es solo una catástrofe para Europa Central. Los nazis se apoderan también de la mayor mina de uranio de Europa. Alemania ya dispone de materia prima para concebir una reacción en cadena por fisión nuclear. ...1 de septiembre de 1939, Polonia es invadida. Entonces estalla la guerra. Guerra. Entre aliados y nazis empieza la carrera científica y militar. Pero en Estados Unidos, la opinión pública es muy hostil a una intervención en el conflicto europeo. Es un dilema para el presidente Roosevelt, pues debe respetar a sus votantes, pero también preparar a su país para toda eventualidad. Esta nación seguirá siendo neutral, pero no puedo pedirle al pueblo americano que tenga pensamientos neutrales. Albert Einstein es el físico más célebre de todos los refugiados en Estados Unidos. Como todos los exiliados europeos, judíos y no judíos, sabe de lo que es capaz Hitler. Por tanto, es imposible mantenerse fuera de la carrera armamentística. Empujado por el investigador húngaro Szilard, decide escribirle al presidente de Estados Unidos.
Gracias a la labor de Joliot en Francia y Fermi y Szilard en América, ya es posible concebir una reacción nuclear en cadena en una masa importante de uranio, generando así grandes cantidades de energía y elementos nuevos de tipo radiactivo. Esto también podría conducir a la creación de bombas. Una sola bomba de este tipo podría ser transportada en un barco, explotar en un puerto y destruir el puerto entero y sus alrededores. Por aquel entonces, solo un puñado de investigadores entiende lo que está en juego, algo que cambiará el mundo. Un amigo de Einstein entrega personalmente la carta a la Casa Blanca. Roosevelt reacciona de inmediato. Lo que queremos es que los nazis no nos vuelen por los aires. Hemos de tomar medidas. Uno de los asesores científicos de la Casa Blanca es Vannevar Bush, quien se convertirá en uno de los 3 grandes pioneros de la era nuclear. Todos coincidíamos en que la guerra iba a degenerar en un intenso combate, que era inevitable que América acabase participando en ella tarde o temprano, que no estábamos preparados ni por asomo para ella, y lo más importante, que el sistema militar, tal y como estaba planteado, nunca podría producir todas las herramientas que seguramente íbamos a necesitar. Bush, el político, preside la enormemente rica Fundación Carnegie. Decide reunir en una misma mesa a científicos, industriales y militares, los 3 pilares del futuro complejo industrial militar. Para tener éxito, Groves, el militar, está seguro de que hacen falta medios colosales y el mayor secretismo. En Europa se precipitan los acontecimientos. Durante el verano de 1940, la ofensiva relámpago de la Wehrmacht noquea a Bélgica y Francia en 6 semanas. Gran Bretaña se encuentra sola frente a Hitler. Los alemanes desfilan por los Campos Elíseos. Sus aviones ya tienen a Londres en el punto de mira. Es la Blitzkrieg, o Guerra Relámpago. Los investigadores británicos del átomo llevan por aquel entonces una ventaja considerable. Cambridge alberga un prestigioso laboratorio de investigaciones nucleares. Churchill y el gobierno británico creen que bastarán 3 años para fabricar una bomba atómica. Pero es imprescindible que dichas investigaciones no caigan en manos de los nazis. Para contar lo que sucede a continuación, las películas de propaganda de la posguerra nos dan una vez más la sensación de estar siguiendo en directo un asunto ultrasecreto. Bush, el político, comparte con uno de sus colegas su preocupación por los ataques en Londres. Seguramente los alemanes estén trabajando en una bomba atómica. Como ya te conté, han conseguido mucha agua pesada de esa gran planta de Noruega. ¿Para qué la van a usar si no? ¿Qué le parecen los avances de los británicos? Chadwick y los demás físicos están de acuerdo con nosotros. Con el uranio 235 la bomba funcionará. Pero son conscientes de que eso va a requerir un gran esfuerzo industrial. Los británicos están asfixiados con la actual producción de guerra. Todos solicitan que se realice aquí el trabajo. Y en efecto, la Inglaterra bombardeada decide compartir sus investigaciones con Estados Unidos. Destina a Washington un manual de instrucciones para la energía atómica, el llamado Informe Maud. Hemos llegado a la conclusión de que sería posible fabricar una bomba de uranio de unos 10 kilos que tendría una capacidad de destrucción equivalente a 1.800 toneladas de TNT y liberaría una gran cantidad de material radiactivo letal durante un largo periodo de tiempo en la zona de la explosión. Frente a ello, Roosevelt toma una decisión política. Aunque su país sigue siendo celosamente aislacionista, el presidente da luz verde a la fabricación del arma atómica. El programa nuclear americano será emprendido al más alto nivel de Estado, sin rendir cuentas al Congreso de Estados Unidos. La censura militar se abate sobre la física nuclear. Esta desaparece de las páginas de las publicaciones científicas. Se impone un silencio absoluto por motivos de seguridad. Pearl Harbor, 7 de diciembre de 1941. El ataque sorpresa de los aviones japoneses pone fin a las últimas reservas. La ofensiva japonesa precipita la entrada de Estados Unidos en el conflicto mundial.
Por fin, Roosevelt puede incorporarse abiertamente al bando de los aliados en guerra contra las potencias del eje, Japón, Alemania e Italia. La guerra no tarda en incendiar el Pacífico y se extiende por los 5 continentes. La maquinaria militar americana había sido puesta en marcha para proporcionar armas a los británicos. Ahora funciona a pleno rendimiento para responder a sus propias necesidades. La sede del ejército americano, el Pentágono, acaba precisamente de ser terminada. El jefe del proyecto es un militar pragmático. Se llama Leslie Groves. En septiembre de 1942 se le confía otra misión ultrasensible: acelerar las investigaciones nucleares contra Alemania. El nombre en clave es Proyecto Manhattan. Además, están llegando los primeros resultados. Los investigadores han aislado un nuevo elemento, el plutonio, más pesado que el uranio y más eficaz para fabricar una bomba. A la vista de las películas de propaganda de la posguerra, todo ello parece engañosamente inofensivo. Aquí tiene, General Groves, es plutonio. Es la primera vez que lo veo. Pero si no le importa, la próxima vez me gustaría que pusiese algo debajo. Al fin y al cabo, hay más de 50 millones de dólares dentro de ese tubo. Corten. Estas investigaciones requieren un ejército de científicos, ingenieros y técnicos. Para coordinar a esos equipos, Groves ha escogido a un profesor de física teórica de la Universidad de Berkeley, en California. Un hombre que incluso ha simpatizado con el Partido Comunista, Robert Oppenheimer. Este es catapultado a la cabeza del proyecto de investigación más ambicioso que haya conocido la ciencia. Es un genio, un auténtico genio que lo sabe todo. Puede hablar sobre casi cualquier tema. Solo hay 2 o 3 cosas de las que no sabe nada. De deportes, por ejemplo. La otra prioridad de Groves es encontrar materia prima para la futura bomba. Naturalmente, lo más importante era el mineral de uranio. La mayor fuente de uranio durante la guerra era la mina de Sinkolobué, en el Congo belga. Y el hombre clave en ese campo era Edgar Sandié, el director de la Unión Minera del Alto Katanga. Sandié es un industrial belga y un hombre de negocios previsor. A partir de 1940 había ordenado que todas las reservas de uranio belgas fueran apartadas de los nazis y enviadas a Estados Unidos. En la primavera de 1942, Groves, el militar, descubre con estupor que hay 1.250 toneladas del valioso mineral almacenadas en el mismísimo puerto de Nueva York. Un regalo formidable. El abastecimiento del proyecto Manhattan ya está garantizado. Paralelamente se produce un cambio esencial. Durante el verano de 1942 el Tercer Reich renuncia a su programa nuclear, salvo que los aliados no llegan a saberlo. Para Albert Speer, el nuevo ministro de Armamento y Producción de Guerra, los dirigentes nazis no han comprendido el cambio radical que suponía el arma atómica. Hitler me había hablado alguna vez de la posibilidad de una bomba nuclear, pero esa idea superaba sus capacidades intelectuales. Era incapaz de concebir el aspecto revolucionario de la física nuclear. A propuesta de los físicos especialistas en energía nuclear, renunciamos al proyecto de desarrollar una bomba, tras preguntar yo una vez más cuánto tiempo haría falta para conseguirlo, y que me contestaran que habría que esperar al menos 3 o 4 años. Berlín tiene otras preocupaciones más apremiantes. Para respaldar la ofensiva en el frente ruso, el Reich necesita petróleo, un bien aún más vital que el uranio de las minas checas. Y para ello Hitler tiene la mirada puesta en el Cáucaso, en dirección a Bakú e Irán. Dupont de Nemours es uno de los gigantes de la industria americana, inventor del nylon y sobre todo principal fabricante de explosivos y municiones durante la Guerra de Secesión y las 2 guerras mundiales. Desde un principio se solicitó su apoyo para el proyecto Manhattan, al igual que el de Monsanto, Kellogg's y Union Carbide y otros grandes grupos americanos. Hiroshima debía ser destruida para consolidar el poder económico y político del complejo industrial militar.
2 meses después de que Alemania interrumpiera su proyecto nuclear, la pista de squash de la Universidad de Chicago se convierte en un gigantesco ensamblaje de grafito y óxido de uranio. Se trata del prototipo CP1, una pila nuclear de 350 toneladas. Dicho de otro modo, es el primer reactor atómico de la historia y los investigadores aliados quieren ponerlo a prueba lo antes posible. El experimento tiene lugar el 2 de diciembre de 1942. Al imponerse el secreto militar, ni la universidad, ni los estudiantes, ni la ciudad de Chicago están prevenidos. Ante un público de eruditos, el italiano Enrico Fermi, premio Nobel de Física, ordena el inicio de la reacción en cadena. Si se equivoca en sus cálculos, habrá una explosión nuclear en pleno centro de Chicago. Todo sucede según lo previsto. Por primera vez en la historia, el hombre ha logrado dominar la energía nuclear. Sabíamos que nos disponíamos a desencadenar a un gigante. Sin embargo, al comprender que lo habíamos hecho realmente, tuvimos un sentimiento extraño. Entre los espectadores, otro hombre queda fascinado con el experimento. Se llama Crawford Greenwald. Es ingeniero químico en DuPont de Nemours. La concentración de neutrones en la estancia se elevó muy por encima de los límites autorizados y las radiaciones gamma justo por encima de los límites tolerables por un ser humano en un espacio de 24 horas. El resultado global fue mucho mejor de lo que se esperaba y para mí fue una experiencia muy emocionante. Greenwald, el industrial, asiste al experimento invitado por el general Groves. Para llevar el proyecto Manhattan a su fase industrial, Groves necesita un conglomerado acostumbrado a la confidencialidad y capaz de supervisar un equipo que manipulará cantidades importantes de uranio y plutonio, altamente radiactivos. El contrato es colosal, pero los riesgos también. El industrial Greenwald duda. Para que no parezca que se está lucrando con la guerra, DuPont terminará firmando un contrato a cambio de $1 simbólico al año. Estamos en la costa oeste, en pleno desierto, a 300 kilómetros de Seattle, Hanford. El tamaño de las instalaciones construidas por DuPont de Nemours permite hacerse una idea de las necesidades industriales ingentes del proyecto. Las obras cubren un área de 1.500 kilómetros cuadrados. Tras 9 meses, 85.000 obreros construyen 3 reactores nucleares y una planta purificadora de agua capaz de abastecer una ciudad de 1 millón de habitantes. Decenas de miles de empleados duermen en la instalación. Todos tienen un contrato que les obliga a guardar silencio. Las conversaciones telefónicas son escuchadas y el correo es leído y censurado. Hanford es una planta de producción de plutonio. Preocupado por los efectos de la radiación sobre sus tropas, el industrial Greenwald exige garantías. El militar Groves se compromete a que el gobierno americano pague $10 millones por cabeza en caso de heridas, enfermedad o fallecimiento, un importe astronómico para esa época. El proyecto Manhattan se reparte por toda la geografía americana. Esta otra unidad es gestionada por Monsanto y General Electric. Aquí se produce uranio 235 y otras materias primas necesarias para la bomba. Hacen falta varias toneladas de uranio en bruto para fabricar 1 gramo de combustible nuclear. También aquí, Groves compartimenta al máximo los distintos eslabones de la cadena de fabricación para preservar el secreto absoluto. La mayoría de los empleados no descubrirá hasta el final de la guerra en qué estaba trabajando realmente.
Todo ello, junto con los planos de la bomba, está consignado en los cuadernos del industrial Greenwald. Estos cuadernos fueron un secreto militar hasta 1989. A principios de 1943 el viento de la guerra cambia de dirección. En el frente europeo la ola alemana que se dirigía hacia el Cáucaso rompe violentamente en Stalingrado. Agotado por el invierno ruso, el Sexto Ejército se rinde ante los soviéticos. Verano de 1943. Los aliados se reúnen en Quebec. Churchill ha convocado el encuentro con un objetivo concreto: no ceder a Estados Unidos el monopolio del arma nuclear. Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá deciden asociarse en el marco del Proyecto Manhattan. Canadá posee unas importantes minas de uranio. Proporcionará 4.000 toneladas del mineral hasta 1946. 2 años después de que los ingleses pusieran a buen recaudo sus investigaciones al otro lado del Atlántico, una veintena de científicos británicos se incorpora a los laboratorios americanos. Los recién llegados se suman a los miles de investigadores, ingenieros y técnicos que ya están trabajando en el Proyecto Manhattan. Los Álamos es el tercer gran centro de investigación del Proyecto Manhattan. La vida se desarrolla en condiciones de alta seguridad, en familia, sin contacto con el exterior. La edad media es de 27 años. En este lugar ultrasensible convergen todos los materiales producidos en las distintas plantas industriales. Con ellos se podrán montar las primeras bombas atómicas. Entre los científicos llegados de Londres se encuentra el número K22, Klaus Fuchs. Nadie sabe que este joven físico alemán es un comunista que trabaja para Moscú. La geopolítica se instala en el mundo de los científicos. Sobre el terreno, investigadores y militares se plantean cuestiones muy concretas. ¿Qué arma construir? ¿Bombas de precisión para diezmar la flota enemiga? ¿O más bien un arma de destrucción masiva tal y como la describe el científico Oppenheimer a su amigo Enrico Fermi? Desearía hablarle de la cuestión de los alimentos contaminados por productos radiactivos. Recomendaría postergar el proyecto en la medida de lo posible. Considero que no deberíamos llevar a cabo el plan si no conseguimos envenenar la suficiente comida como para matar a 500.000 de personas. Los investigadores de Los Álamos se decantan por una bomba de efecto masivo, pero sobre todo quieren conocer mejor los efectos de la radiactividad. El 1 de agosto de 1944 tiene lugar un accidente en el edificio D de Los Álamos. La víctima se llama Don Mastic, un joven químico de 23 años. En el transcurso de un experimento, una probeta se rompe y le salpica a la cara un preparado a base de plutonio. Se traga unas gotas. Consulta a su médico, el doctor Hempelmann, pero nadie sabe en qué dosis es peligroso. Hempelmann acude a Oppenheimer. Por muchas precauciones que se tomen, puede reproducirse un accidente de este tipo. No me parece descabellado hacer una serie de investigaciones en ese sentido. Los militares aceptan llevar a cabo un programa de observación. El problema más urgente es determinar la toxicidad de los materiales que estamos empleando. El uranio, el radio, el polonio y el berilio. Para ello es preciso estudiar la forma en que estos elementos pueden introducirse en el organismo, ya sea por ingestión, inhalación, absorción por la piel u otras formas. Don Mastic es sometido a una serie de análisis médicos. Pero para conocer mejor los efectos de la radiactividad hacen falta auténticas cobayas humanas. Sugerimos que se seleccione a un paciente del hospital de Rochester para inyectarle entre 1 y 10 microgramos de sustancia radiactiva y que sus excrementos sean enviados a nuestro laboratorio para su análisis. Lejos de los laboratorios americanos, en el verano de 1944, el Ejército Rojo irrumpe en Polonia.
Los aliados ocupan Sicilia y desembarcan en Normandía, abriendo un nuevo frente en el oeste. Tal vez ya no sea necesaria en Europa la futura bomba. En el Pacífico, la Armada americana se aproxima más laboriosamente a Japón. En el mar de Filipinas, 128.000 marines arrebatan la isla de Saipán a las tropas del emperador. Acto seguido, el Estado Mayor establece ahí sus primeras bases aéreas. Tokio está al alcance de los bombarderos B-29, pero sigue negándose a rendirse. Roosevelt sabe que en política los mayores secretos terminan siempre destapándose. Ya lo había anticipado Lincoln antes que él. Nadie puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Cuando la bomba salga a la luz, habrá que sacarle partido. Con ella, América podrá dictar sus condiciones tanto a enemigos como a aliados, empezando por Stalin. Hiroshima deberá ser destruida para dar a América una ventaja decisiva frente a los soviéticos. En el verano de 1944, Churchill y Roosevelt se reúnen en Hyde Park, cerca de Nueva York. Para ellos, las derrotas alemanas no cambian nada. El proyecto Manhattan debe llevarse a cabo a toda costa. La idea de que el mundo debería ser informado sobre el programa nuclear con el objetivo de llegar a un acuerdo internacional sobre su control y su uso es inadmisible. La cuestión debe seguir siendo considerada ultrasecreta. Pero cuando por fin esté disponible la bomba, tal vez pueda usarse contra los japoneses, tras una madura reflexión, y avisarles de que habrá nuevos bombardeos, mientras no se rindan. Más de un año antes de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, los políticos confirman el objetivo señalado por los militares. Será Japón. En el otoño de 1944, en plena debacle alemana, el general Groves envía una unidad especial al frente europeo. En Estrasburgo realiza un descubrimiento crucial oculto en el hospital de la ciudad, un laboratorio de física alemán. El científico de la tropa comienza inmediatamente a examinar los archivos. Según los documentos alemanes, el programa nuclear nazi ha sido interrumpido hace 2 años. Las tan temidas armas de destrucción masiva de Hitler no llegaron a existir nunca. Con ellas se evapora la amenaza que había justificado el proyecto Manhattan. En la conferencia de Yalta, Churchill y Roosevelt aún no pueden usar la baza de la bomba, y los informadores de Stalin aún no le han desvelado todos los secretos del proyecto Manhattan. Los aliados y los soviéticos empiezan a repartirse el mundo antes del inicio de la era nuclear. Stalin se muestra interesado por los territorios chinos ocupados por los japoneses. Se compromete a atacar al ejército japonés 90 días después de la caída de Berlín. Queda por saber quién será el primero en ocupar el archipiélago, pues Tokio sigue negándose a rendirse. En el Pacífico, la conquista de Iwo Jima es larga y difícil. Pero ahora los B-29 de las fuerzas aéreas estadounidenses tienen el terreno despejado para bombardear suelo japonés. Tokio y la mayoría de ciudades importantes del archipiélago son sometidas a bombardeos incesantes. Más de 8 millones de habitantes son desplazados. Solo en la noche del 9 de marzo de 1945, un diluvio de bombas incendiarias se salda con más de 100.000 muertos en la capital japonesa. El país está hambriento, falto de víveres, de carburante y de municiones. Su poderosa marina está completamente aniquilada. Los kamikazes combaten hasta el final en aviones que no tienen gasolina para la vuelta. Sus sacrificios hacen creer que Japón no se someterá jamás.
Roosevelt muere el 12 de abril de 1945. Su sucesor, un ex senador especializado en asuntos militares, Harry Truman, no está al corriente del proyecto Manhattan, a pesar de haber sido vicepresidente de Estados Unidos durante 6 meses. Su secretario de guerra le revela que Roosevelt le ha legado un secreto aplastante. Stimson me dijo que quería hablarme de la existencia de un enorme proyecto en desarrollo. Un proyecto relacionado con la elaboración de un nuevo explosivo con un poder destructivo casi inconcebible. Eso fue todo lo que pudo confiarme entonces, y su declaración me dejó perplejo. Pero Truman no tardará en comprender la ventaja estratégica inédita que le confiere la bomba atómica. El que será su ministro de Asuntos Exteriores, James Burns, un allegado a Roosevelt, está convencido de ello. Burns me dijo que el arma podría ser tan poderosa como para barrer potencialmente ciudades enteras y exterminar poblaciones a una escala sin precedentes. Y añadió que pensaba que la bomba podría darnos los medios para dictar las condiciones del fin de la guerra. El propio Burns escribe el discurso de investidura de Truman. La perspectiva de disponer pronto del arma suprema refuerza la intransigencia americana. Alemania y Japón pueden estar seguros, más allá de toda duda, de que América seguirá luchando por la libertad hasta que no quede una sola bolsa de resistencia. Nuestra exigencia era y sigue siendo la misma: la rendición sin condiciones. La rendición sin condiciones. En Washington, los diplomáticos americanos saben que dicha exigencia es inaceptable para los japoneses. El 8 de mayo el mundo conoce la capitulación de Alemania. Berlín ha sido conquistada por el Ejército Rojo. Los soviéticos también han liberado Varsovia, Praga, Budapest y Sofía. Stalin no tiene intención de retirarse todavía. Siguiendo el acuerdo secreto de Yalta, Moscú se dispone ahora a entrar en guerra con Japón. Las tropas soviéticas empiezan a confluir en Manchuria, en el noreste de China. En Europa ya ha empezado la posguerra. Pero en Londres, Churchill observa con preocupación que Stalin tiene la mirada puesta en Europa del Este. Propone a Truman organizar una cumbre, sin más demora. Me parece difícil abordar estas cuestiones por correspondencia. Propongo una conferencia entre los 3 jefes de Estado lo antes posible. La respuesta de Truman es sorprendente. Estoy de acuerdo con usted en que sería deseable organizar un encuentro entre los 3 jefes de Estado. Sin embargo, por el momento, me será extremadamente difícil ausentarme de Washington antes de finalizar el año fiscal, el 30 de junio. Sorprendido por el inmovilismo del nuevo presidente, mientras Stalin sigue moviendo sus piezas en el ajedrez europeo, Churchill insiste. Creo que la reunión debería celebrarse en junio y espero que su año fiscal no la retrase. Truman trata de ganar tiempo. Le comunica a Stalin que no estará disponible hasta mediados de julio. Churchill está furioso. Considero que el 15 de julio, repito, julio, el mes después de junio, es demasiado tarde para abordar las urgentes cuestiones que reclaman toda nuestra atención. Yo había propuesto el 15 de junio, repito, junio, el mes antes de julio, pero si no es posible, ¿por qué no el 1, el 2 o el 3 de julio? Truman termina imponiendo su voluntad. La reunión tendrá lugar en Potsdam, cerca de Berlín, el 15 de julio. El 15 de julio también es el día escogido para la primera prueba de una bomba de plutonio en Álamo Gordo. Truman desea conocer el resultado de la prueba antes de la cumbre de Potsdam.
En Álamo Gordo, como en Los Álamos, los equipos trabajan 12 horas al día, 7 días a la semana. Así lo cuenta Oppenheimer. No creo que hayamos trabajado nunca a un ritmo tan acelerado como durante el periodo entre la capitulación alemana y la utilización efectiva de la bomba. Estábamos sometidos a una presión increíble para acabar antes de la reunión de Potsdam. Washington ya no se plantea si hay que usar o no la bomba atómica contra Japón, sino cuándo y, sobre todo, cómo. Los objetivos no deben haber sido destruidos por bombardeos anteriores. También es deseable que el primer objetivo sea de un tamaño tal que los daños se limiten al ámbito de aplicación. Así determinaremos mejor la potencia de la bomba. Hasta la fecha, 3 ciudades relativamente intactas han sido designadas como objetivos: Niigata, Kokura e Hiroshima. La prueba debe ser eficaz desde el primer bombardeo. Para las fuerzas aéreas estadounidenses, Hiroshima presenta muchas ventajas. Es un buen objetivo, y su tamaño es tal que una buena parte de la ciudad puede quedar dañada. Las colinas circundantes podrían producir un efecto de reverberación que aumentaría considerablemente los daños. Queda por saber si hay que advertir a los japoneses. Algunos científicos en Chicago son partidarios de ello. Consideramos imprudente el uso de la bomba nuclear contra Japón sin anunciárselo previamente. Si Estados Unidos es el primer país en usar este nuevo medio de destrucción, perderá el apoyo de la opinión pública en todo el mundo. Leo Szilard, el físico exiliado amigo de Einstein, acude específicamente a Washington para defender la causa de los civiles. El secretario de Estado americano Burns le da a entender que ya nada puede detener la máquina. Me dijo que habíamos gastado ya $2.000 millones para desarrollar la bomba. ¿Cómo iba a destinar el Congreso más fondos a la investigación sobre la energía nuclear si no se mostraban los resultados obtenidos con el dinero ya gastado? El Congreso empieza a hacerse preguntas sobre la ingente cantidad de gastos no justificados del Ejército de Tierra. Después de 3 años de secreto absoluto, la bomba debe salir a la luz. Mientras no haya sido usada contra un objetivo real, su potencia seguirá siendo invisible, incomprensible. No podemos proponer ninguna demostración técnica capaz de poner fin a la guerra. La única alternativa que vemos es el uso militar directo. Los responsables políticos y científicos son unánimes. Hay que utilizar la bomba. Se está configurando un nuevo mundo. El 1 de junio de 1945 el secretario de Guerra lo declara ante los industriales y los científicos. Las implicaciones del proyecto Manhattan van mucho más allá de la actual guerra. Hay que mantener intactas las plantas industriales existentes, formar reservas importantes de materiales de uso militar, industrial y técnico, y por fin abrir el camino al desarrollo industrial. América ya está preparando el futuro. La bomba atómica desempeñará un papel central en él, y la perspectiva de una industria nuclear a gran escala empieza a perfilarse. El ejército americano conquista la isla de Okinawa. Es la batalla más sangrienta de toda la Guerra del Pacífico. Mueren 12.000 soldados americanos y más de 100.000 soldados japoneses, y al menos el mismo número de civiles. Okinawa era la última muralla antes del desembarco de las fuerzas americanas en el archipiélago japonés. En Tokio, el Palacio Imperial busca por encima de todo una forma de negociar el fin de la guerra sin sacrificar al emperador. Así lo hace saber a través de Moscú unos días antes de la conferencia de Potsdam.
El 7 de julio, Truman y su secretario de Estado, Burns, embarcan en el acorazado Augusta con rumbo a Potsdam. Allí descubren que los japoneses han remitido un telegrama muy urgente a su embajada en la Unión Soviética. Hoy nos ha llegado la primera prueba real de que los japoneses desean poner fin a la guerra. Un mensaje interceptado que envió el ministro de Asuntos Exteriores, Togo, a Sato, su embajador en Moscú. Le pide que se reúna con Molotov y le comunique que el emperador ansía poner fin a la guerra. Asimismo, Togo asegura que el término capitulación sin condiciones propuesto por los aliados es el único obstáculo para el cese de las hostilidades y que de mantenerse es inevitable que los japoneses sigan combatiendo.